Y también vamos a compartir el video en la página de Facebook de la especialidad en Gestión Integral del Riesgo de la Ibero Puebla. Bueno, listo. Pues les doy la más cordial bienvenida a todos, todos los que nos acompañan en la sesión virtual y los que nos van a ver en redes sociales. Y muy especialmente quiero darle gracias al maestro Javier Moya por acceder a platicar con nosotros sobre este tema. Para quienes no lo conozcan, Javier Moya es ingeniero agrónomo en sociología rural con una maestría en planeación del desarrollo regional en Países Bajos. Y desde 1990 ha trabajado en comunidades indígenas del sureste de México, ha sido investigador y consultor de distintas agencias internacionales y gobiernos, y ha asesorado en procesos de planificación participativa territorial, producción sustentable, educación indígena y gobernabilidad de recursos naturales. Ha publicado 2 libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Desde 2013 ha coordinado dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo varios proyectos de gestión integral del riesgo de desastres, beneficiando a más de 1000 localidades. Ha sido distinguido con un premio mundial por el impulso al tema de la participación social y la equidad de género en la agenda global del cambio climático y la gestión de riesgos. En 2010 fue nombrado director de la Oficina de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para el sureste de México, que se ubica en Mérida, Yucatán. Y después esta oficina fue sustituida por la Oficina de Proyectos. Se ha integrado también al roster internacional para la recuperación post-desastres y actualmente es coordinador del programa de apoyo para la reducción de riesgos de desastres en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En este contexto tan particular en el que estamos, nos ha parecido relevante platicar sobre este tema. Esta crisis generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19 y la conmoción global que ha generado, no solo ha puesto a prueba el sistema de salud de los países y regiones, sino también ha puesto a prueba la toma de decisiones, los sistemas de atención y respuesta estatales, el funcionamiento de cadenas de suministro o de seguridad alimentaria. También ha exhibido profundas desigualdades socioeconómicas en distintos territorios y ha puesto de manifiesto la importancia precisamente entre el territorio y el desarrollo a distintas escalas y sectores. Podemos verlo desde el derecho a gozar de una vivienda adecuada, a un entorno saludable, a tener acceso a servicios de salud y a educación universales, y a una equitativa distribución de estos servicios en el espacio. También podemos verlos hasta aspectos de participación o de comunicación social apropiados. En esta compleja situación es factible y es posible recurrir a la experiencia que tienen organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de reducción del riesgo, ya sea para analizar las determinantes de la vulnerabilidad, que en este caso, ante esta pandemia, se refieren a las condiciones demográficas, socioeconómicas y de acceso a la salud, como para hacer la valoración del impacto económico y también para el fortalecimiento de las capacidades locales de distintos actores. Entonces, así poder desarrollar ante esta crisis estrategias coordinadas, no solo de atención de la emergencia, sino de prevención y de recuperación de las comunidades. Estamos tal vez ante una oportunidad de transformación para aplicar estas medidas con un enfoque distinto, integrado al desarrollo económico y social equitativo, que tome en cuenta los derechos humanos, el género, la interculturalidad
y la cooperación multi e intersectorial. Sin más, les cedo la palabra a Javier y les pido por favor mantener los micrófonos apagados. Si hay preguntas y comentarios, los pueden dejar en el chat de la reunión o en las redes sociales y trataremos de atenderlas al término de la exposición. Y bueno, les cedo la palabra a Javier. Lorena, muchísimas gracias a ti y a la Universidad Iberoamericana de Puebla por organizar este seminario, este evento, y de verdad a los 40 y tantos participantes, colegas, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a hablar, bueno, me pedía Lorena que hablara de este reto y lecciones aprendidas, pero enfocándonos no tanto a la crisis en sí, no es una plática sobre los aspectos de salud y demás, que ciertamente son un gran reto, pero están muy tratados, muy analizados. Creo que también es un esfuerzo por adelantarnos al reto que nos viene, que es la crisis económica post-COVID, y cómo recuperarnos, ¿no? Esto también tiene que ver con el mandato y la experiencia que tenemos nosotros, que es lo que yo también voy a tratar de compartirles. Pero bueno, digamos, la idea es reflexionar juntos. Vamos a tratar de dividir el tiempo en dos partes. Yo les hago esta exposición, va a tener unos elementos teórico-metodológicos, va a tener algunos otros experiencias prácticas. Vamos a tratárselo como en 25 minutos para que ustedes puedan también participar con preguntas, pero también reflexiones en otros 25 minutos. Yo, para ser muy prácticos, podemos utilizar, ir escribiéndolos y les vamos dando preferencia a quienes vayan escribiendo, pero también, y si el tiempo lo permite, ir en el espacio de la media hora restante, ir levantando la mano y comentando, ¿no? Vamos a esperar a cruzar los dedos que nos dé el tiempo, porque sí somos muchos. Bien, pues lo primero es decir que sí, que efectivamente como Agencia de Naciones Unidas tenemos experiencia en esto de los desastres, pero especialmente el PNUD en la recuperación y bueno, por supuesto en la prevención. Nuestra hipótesis empezó siendo hace 25 años que había que hacer en los 90, digamos, una gestión integral de riesgos de desastre. Esto fue realmente una reflexión más bien fuera de las instituciones, más con expertos, expertas, practicantes, comprometidos, gente de sociedad civil, de la academia, muchos, por cierto, ubicados en América Latina, no solamente, pero de manera destacada la gente de la red. Y la idea de la gestión integral de riesgos de desastres era no quedarnos nada más en la administración de la emergencia. Bien, esto ha evolucionado muchísimo. Me parece que desde hace 10 años ya hablamos de dos grandes nociones: el desarrollo resiliente, es decir, no vamos a dividirlo como en un ciclo en donde en una parte del año yo prevengo y en otra parte del año me dedico a atender las emergencias y luego me recupero de las emergencias para volver a prevenir, sino que lo ideal es esta noción de resiliencia o de desarrollo resiliente se parece más a invisibilizar la gestión integral de riesgos de desastre, integrarla tanto en las diferentes dimensiones del desarrollo, de la sociedad, de las instituciones, de la cultura y de las políticas públicas, que se vuelva un poco invisible, ¿no? Sin embargo, esto que suena muy bien y que es el ideal, cuesta muchísimo trabajo porque no es, bueno, es como otras transversalidades, ¿no? La de sustentabilidad ambiental, la de igualdad de género, que si no hay alguien que la promueva y luego esté monitoreando y vigile, insista y tal, pues se pierde, se difumina, se vuelve tan invisible que desaparece, ¿no? Pero esa última noción es me parece la más avanzada y nos lleva entonces a introducir la gestión integral de riesgos en todos los momentos. En el momento actual de una crisis
como la pandemia COVID en, digamos, la etapa previa que debió de haber construido instituciones más resilientes, por ejemplo, un sistema escolar, un sistema de salud y tal, que estuvieran preparados. Y ahí se ve el nivel de resiliencia, se ve en, digamos, la capacidad entre un país y otro de estar más o menos preparado, o entre una sociedad y otra, de resistir más o tener más brotes de violencia, de conflictos, y eso es justamente resiliencia y HIRT invisibilizada, ¿no? Bueno, ese es un poco el mandato de nosotros. Estamos presentes en 180 y tantos países, en México desde el 61, prácticamente desde que se fundó PNUD, a los 2 años ya estábamos aquí. Y con gestión de riesgos, insisto, de manera informal desde los 90, pero formalmente ya con un programa aprobado por el Gobierno de México desde el 2002 a la fecha, ¿no? Esta noción la voy a visitar muy rápido, pero me parece importante porque hay muchas personas que nos acompañan hoy que afortunadamente, para nuestra fortuna, no son ya expertos en gestión de riesgos. Eh, y lo digo así porque el problema que enfrentamos hoy tiene que ser abordado con un enfoque interdisciplinario. Entonces tenemos, por lo que me imagino y rápidamente veo, pues gente que especialidades en muchas áreas de sectores muy diferentes, academia, gobierno, sociedad civil, sector privado. Entonces, rápidamente, estamos acostumbrados al desastre, a la emergencia, y aquí aprovecho para decir, el COVID es de estos desastres raros, francamente, ¿no? Estos desastres que tardan 3 meses, o sea, estamos viendo algo como la pandemia H1N1 en 2009-2010, pero de alcance mucho más amplio. Por ejemplo, en México la pandemia no fue tan fuertemente distribuida y por lo tanto no tuvo un impacto económico tan fuerte, pero también hay sequías. La sequía en el Cuerno de África también es parecida, se va dando el daño poco a poco. Entonces iniciamos y evaluamos daño y luego hay que volver a evaluar y volver a evaluar, y ya Lorena adelantaba uno de los temas, es cómo medimos el impacto y las afectaciones en un desastre tan raro, ¿no? Pero estos desastres se verifican, se llevan, existen porque hay riesgo. Y digamos, el riesgo existe porque se conjuntan 2 factores que son las vulnerabilidades, que es ese desarrollo mal hecho, esas debilidades del desarrollo, y los peligros que están ahí latentes es decir, el que brinque un virus es algo que todo el tiempo está, pero el que nos enfermemos más, el que nuestros hospitales se llenen o no, el que nuestras instituciones y nuestra economía se afecte más o menos, depende de la vulnerabilidad. Y los peligros son de muchas naturalezas diferentes, y las vulnerabilidades, por supuesto, también. Cuando se juntan, por lo tanto, esos 2 factores, que los teníamos muy presentes, pues de manera diferenciada en México, pero sí, México es un país en donde la mayor cantidad de su territorio y de sus municipios son altamente vulnerables a muchos de estos peligros. Y de manera diferenciada, la pandemia se está trabajando también en un mapa que se ha comenzado ya a presentar desde hace 2 o 3 días, de vulnerabilidad ante la pandemia, que tiene que ver, por supuesto, con las condiciones de marginalidad, de pobreza, el aislamiento, la fortaleza en las instancias de salud, etcétera, ¿no? Pero básicamente, entonces, está ese nivel de riesgo muy alto como el que teníamos en el planeta, y en México brinca una emergencia, muta un virus, y tenemos entonces un desastre. Y como se dan cuenta, pues no podemos evitar que esos peligros existan, y no podemos evitar que de repente brinquen y se acuerpen, digamos. Lo que sí podemos es reducir las vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades se definen o se reducen, digamos, analizándolas, midiéndolas, y viendo cuál es digamos, su origen en el desarrollo. Y todas ellas tienen origen en la planeación, en la urbanización, en nuestra cultura y por lo tanto en educación, en las condiciones económicas, etcétera. De manera que hacer
un desarrollo bien hecho, por eso digo que con la GIRD invisible deberíamos hacer un desarrollo muy bien hecho, muy sostenible, muy resiliente, nos daría automáticamente un bajo riesgo. Sin embargo, y bueno, de ahí el lema ya que tiene muchos años, pero que hoy, insisto, es los desastres, por lo tanto, no son naturales, no son accidentes tecnológicos o que se inventan en un laboratorio, no importa de dónde, ahorita no nos estamos peleando de dónde proviene el virus, pero sí son riesgos que existían y que no fueron manejados a tiempo. Decía yo que se ha ido construyendo, esto lo comenté ya, en un nacional. Y a nivel internacional, sí, de la agenda de cambio climático, la de la pobreza, la de las igualdades y derechos transversales, y por supuesto la propia agenda de gestión de riesgos, que digamos ahora más o menos se han logrado alinear con los ODS, es decir, muchas de las agendas tienen una meta al 2030 que se integran en los ODS. Casualmente también Sendai tiene una periodicidad del 30. Los países se comprometen más o menos con ellas y México en general está comprometido en la mayoría y está informando sobre la mayoría. Pero, digamos, sí tenemos el reto de que eso se vea a nivel local, a nivel de cada institución, etc. En un momento de desarrollo como el que tenemos ahorita, ¿cuál es desde ahorita? Cuando hace un mes y medio empezamos a dialogar nosotros con instituciones, con empresas, incluso con comunidades, nos decían, no, pero es que ahorita lo importante es los respiradores y la información del COVID, la salud y tal, y es verdad. Si ven ustedes como el balance de importancia al inicio es mucho mayor, digamos, en lo que es la gestión de la emergencia y mucho menor en la recuperación. Pero ahí, y ustedes en Puebla tienen ahora como coordinador estatal de protección civil a una de las creadoras, Ana Lucía Gil, las creadoras de esta noción dentro de la gestión integral de riesgos de la continuidad de operaciones, pero justamente la continuidad de operaciones y otras formas de planificar la gestión de riesgos implican que tengamos gente para todo y que haya gente especializada desde el inicio, desde que se detecta que la pandemia viene para acá, en ver cómo nos vamos a recuperar. Entonces encontramos contrapartes, encontramos gente en el gobierno federal, en los gobiernos estatales que ya estaban preocupados por la crisis económica, por los conflictos, por la ruptura del tejido social y algunas empresas y algunas organizaciones, y con ellos empezamos a construir una estrategia de recuperación que pues cada quien a su nivel de responsabilidad, nosotros apoyando un poco la gubernamental, pero también construyendo como siempre hacemos, una experiencia aterrizada, piloto, que se vaya interactuando, que vaya yendo y viniendo con la gubernamental para, digamos, influir, informar y eventualmente dar ejemplos que puedan ser escalables. Entonces, esta es un poco la idea. Termino diciendo, la recuperación no es algo para lo que reaccionemos más rápido, más lento, sino que debe de estar planificada. Lo ideal es que haya instrumentos aceptados. Algunos estados de México lo tienen, no es el caso todavía del Puebla, pero podría ser. Otros estados que continuamente son afectados por desastres ya tienen aprobados protocolos de recuperación dentro de sus reglamentos estatales, dentro de sus leyes, dentro de sus estrategias de gestión de riesgo. Entonces tienen todo definido, qué actores, en qué sesión del consejo se aprueba, con quién voy a contar, de quién es responsabilidad planificar, conseguir la plata, etcétera, ¿no? Esto, el mensaje es, vamos a ser más eficaces, vamos a tener incluso menos daños porque la recuperación incluye acciones sobre la marcha y por supuesto vamos a poder medir antes los impactos si lo planeamos con tiempo. Bueno, junto con la respuesta a la salud, esto es un resumen de lo que está haciendo Naciones Unidas y en especial el PNUD, pero voy a hacer énfasis en que no está desvinculada el bienestar, los derechos y la respuesta humanitaria de la recuperación económica.
Y ahorita con los ejemplos, ojalá muy aterrizados en Puebla, lo podemos discutir, lo podemos em, mostrar. Bien, tal vez me voy por el tiempo ya a algunos casos concretos. En los primeros días del desastre, lo que hicimos fue empezar a medir qué tanto, o sea, centrarnos en las zonas de mayor vulnerabilidad por aislamiento, por pobreza, y ver qué tanto estaba llegando la información y qué tanto esas comunidades y municipios aislados en varios estados del país, poco a poco esto se extendió y también cubrió Puebla, pero empezamos por otros donde había gran velocidad de respuesta. ¿Qué tanto la gente estaba recibiendo el mensaje, lo estaba comprendiendo, tenía oportunidad de coordinarse, tomar decisiones y estaba tomando medidas? Y con eso detectamos también los medios de información, la forma de tomar decisiones que en la etapa del aislamiento se estaba llevando a cabo. Nos dimos cuenta que la reacción en las zonas rurales fue mucho más lenta, en parte porque la información que llegaba no era, digamos, en los canales adecuados, en la lengua culturalmente adecuada, pero también porque se estaba debilitando las formas en que tradicionalmente la gente decide, que es juntarse en las esquinas, en el molino de tortillas, en la tiendita, hacer asambleas. Todo esto se empezaba a desincentivar y entonces no había estas posibilidades, pero también porque nuestras comunidades aprenden mucho por la experiencia y no había casos reales, había información lejana, con tomas lejanas y tal. Entonces, esto no me va a suceder a mí, esto tal vez no es cierto, era la primera actitud. Entonces nos permitió, tratar, digamos, reflexionar esto junto con la gente, pasar información que fuera relevante, ir escogiendo zonas de mayor vulnerabilidad, de mayor peligro, ya sea por su ubicación cerca de posibles centros de contaminación, fronteras, zonas turísticas, zonas urbanas, como por su gran nivel de pobreza o la vinculación vía migración, aunque estén lejos con estas zonas de infección, ¿no? También diseñamos una estrategia junto, que ahora estamos ya compartiendo afortunadamente con instituciones poblanas, una estrategia piloto, digamos, que trabajaría en unas 100, 120 comunidades. Ahorita ya estamos ampliándola un poquito más, tal vez concentrando unos 30, 40 millones de pesos para acompañar esa recuperación. Bueno, las etapas básicamente empiezan con la medición. Ahorita voy a hablar un poquito de la medición de esta recuperación. También con... que ahí sigue la conferencia, es como si usted estuviera... Sí, ¿sí se escucha bien? Tenemos un... Aprovecho a preguntar ahorita que soy yo esta voz. ¿Todos se está escuchando bien, colegas? Porque yo tengo compartida la pantalla y no les puedo Sí, ver. se escucha muy bien. Ah, perfecto. Se escucha, doctor, adelante. Mil gracias. Bien, entonces les decía que en esta primera etapa es evaluar las pérdidas, las afectaciones, pero también hacer estrategias con las comunidades y concentrarnos en tres aspectos todavía muy humanitarios, pero que van a ver que tienen mucho que ver con la recuperación: el acceso al agua, en términos de derecho, cantidad y calidad, que nos va a servir tanto para sanitarización como para la parte productiva. Fíjense, es increíble que con un 4% que dice el INEGI de mexicanos que no acceden al agua, casi la mitad de estas comunidades diagnosticadas, de las 200 diagnosticadas, casi la mitad realmente no tienen acceso en cantidad y calidad al agua. Entonces les decimos, lávate las manos y me contestan con qué me las lavo, ¿no? Seguridad alimentaria, porque tomamos en cuenta que debilitados o fortalecidos, pero esas comunidades tienen sistemas propios de producción de alimentos que ahorita están poquito debilitados, ¿no? Probablemente con el aislamiento y como muchos viven al día, se comieron las reservas, a lo mejor el pie de cría, a lo mejor hubo mala cosecha y no hay semilla, una serie de retos que se enfrentan, ¿no? Y en esa primera etapa también, tejido social, conflictos, violencias que se han estado, perdón, voy a mover un segundito,
que se han estado detectando y que vamos a tocar con una unidad especial que tiene Naciones Unidas para detección temprana, desactivación temprana de conflictos, digamos, ver temas de seguridad, tejido social, etcétera, ¿no? En la segunda etapa, a ver, por los tiempos, voy a empezar ya a cerrar. En la segunda etapa vamos a mantener esos 3 temas de manera permanente durante todo 2020-2021, reconociendo que muchas veces se da una solución rápida, pero no se sostiene. Entonces es acompañarlo y estarlo subsidiando para que suceda. Pero vamos, con base también en el primer estudio que se está haciendo ahorita ya en mayo, a trabajar en el tema de ingresos. Las comunidades, bueno, lo que nos está dando el diagnóstico es que muchas de las familias perdieron empleos, ya 1 o 2 personas normalmente sale a trabajar, incluso viaja, entonces muchos regresaron, algunos pocos conservando su sueldo, pero la mayoría no. Y luego sus actividades generadoras de ingresos están muy golpeadas. Están los mercados parados para exportar o para vender servicios turísticos, o para vender artesanías, café, cacao, miel, incluso totopos al mercado nacional. Todo el tema de movilidad ha evitado que tengan estos ingresos. Entonces vamos a tener que evaluar el impacto económico en cada uno de estos sectores, que son las principales fuentes de ingreso de esas 120 comunidades en el centro y el sureste del país, en esas zonas indígenas, y canalizar recursos para acelerar la reactivación económica. Y luego ver cómo se sostiene esto en 2021. En algunos casos el impacto no es tan grande. Vamos a hablar de café y cacao, que está saliendo no tan grave. Pues porque la cosecha, por ejemplo, de café es en junio, los mercados se van a constreñir, pero no se van a cerrar, hay algunos contratos ya, y otro que es gravísimo, turismo, artesanías, etcétera. Entonces van a tardar mucho en recuperar. Entonces la meta, pues, es mostrar que esto se va a reducir el tiempo esperado de recuperación económica. Con estas medidas se reduciría a la mitad. Es un gasto aproximado de $46 por familia, es decir, sumamente económico, porque no va a ser grandes transferencias, no va a ser mantener a nadie, va a ser hacer el análisis de las cadenas y inyectar recursos justo en los eslabones donde haga falta. Y luego estamos trabajando, les decía yo, con socios de la academia, del gobierno y tal, para que esto se replique. Entonces, 2021 sería de la mano con INAES y Bienestar a nivel nacional y con algunos gobiernos estatales que incluso están firmando convenios para inyectarle recursos y replicar esto. Tratar de que las mejores experiencias, lo que nos haya salido bien este año, no solamente esté bien sistematizado, evaluado, documentado, sino que se pueda replicar, esté, digamos, empaquetado para replicarse. Me parece que, bueno, aquí van a ver rápido algunas metas, ¿no? No me quiero detener en eso porque me gustaría que fuera un poquito más abstracto. Sí. Aquí están algunas cifras que ya hablé, bueno, hablé en pesos, pero ahí está en dólares. Y cierro un poco para que preguntemos. Cerraría diciendo 2 o 3 cosas. Uno, si bien queremos que la GIRT se invisibilice y tengamos un desarrollo resiliente, hemos visto que esto no es posible si no hay un mandato muy claro, que tenga toda la voluntad política desde arriba, pero que tenga una entidad técnica que normalmente es protección civil en una versión muy moderna de lo que es protección civil, que realmente se dedica a coordinar a los demás, define prioridades para que va a ser carreteras, qué va a ser vivienda, qué va a ser educación, qué va a ser salud, para transversalizar de manera ya invisible en sus programas la gestión de riesgos, digamos, verifique que se le asigne presupuesto, ponga los indicadores, esté monitoreando junto con Planeación y Hacienda en estos sistemas ya formales de políticas públicas y tal. Y para eso se necesita gente experta, pero formada con un perfil totalmente distinto al que tenían nuestros expertos en protección civil, que eran excelentes administradores de emergencia. Eso todavía se requiere, pero de lo que tenemos un déficit muy importante es de este coordinador o coordinadora, gerente de procesos,
de planeación de política pública que tenga habilidades de negociar, de echar numeritos, de analizar leyes y programas, de proponer cambios, de generar acuerdos en consejos, etcétera, y que, en pocas palabras, cuide el tráfico, administre el tráfico, vea que todo el mundo haga lo que tiene que hacer y que al final, en global, se pueda medir cómo se reduce el riesgo. Esto es lo que espero logremos con esta especialidad que tenemos nueva con la Ibero Puebla, que se lanza. Bueno, ahorita les voy a dejar a las colegas que ellas nos expliquen más a detalle, pero justo ese es el perfil que queremos formar. Gente que a nivel municipal, estatal y nacional tenga esas habilidades de coordinarnos a todos, de sumar sector privado, de sumar sector social, de dialogar con comunidades, pero sobre todo de ayudarnos a priorizar y a decirnos técnicamente en dónde debemos invertir y qué indicadores tenemos que perseguir. Bueno, ya me pasé 2 minutos. Vamos, si quieren, a dejar de compartir pantalla y iniciamos. No sé si, Lorena, quieras compartir algo o arrancar con las primeras preguntas, hablar tal vez de la especialidad, aprovechando este momentito intermedio. Gracias. Ya nos puso Lorena ya el link para la especialidad, pero te dejo la palabra en lo que reviso rápido las preguntas. Sí, gracias. Bueno, creo que todavía nadie se ha animado a hacer preguntas, pero en lo que les platico un poquito, ojalá alguien pueda hacer, si no tiene una pregunta, a lo mejor comentar algo, puede alzar la mano y podemos conversar un poquito. Y bueno, de la especialidad, para los que no la conocen, estamos con la intención de abrirla ya en este otoño. Es una especialidad de 1 año con 2 periodos que serían otoño 2020 y primavera 2021. Y bueno, ya nos hiciste el favor de comentarnos cuál es la intención de formar este tipo de profesionistas y de especialistas que se esfuercen en fortalecer sobre todo las capacidades y en esta cuestión de coordinar las acciones de gestión integral del riesgo. Y lo que mencionas de hacer la gestión invisible me parece muy importante. Tiene que volverse, a final de cuentas, una cuestión, o sea, una cuestión de cotidiana, ¿no? No reaccionar ante las emergencias, sino estar preparados para la evaluación, la identificación de riesgos, el análisis territorial, como comentaba al inicio, el saber comunicar qué pasa durante un desastre, porque esto luego puede ocasionar más desastres, ¿no? El tener una formación en la participación, en cómo trabajar con comunidades, creo que es muy relevante y aunque las personas de nuestro servicio de protección civil efectivamente atienden muy bien las cuestiones de logística y de atención de emergencias, pues es necesario tener participación de las comunidades para poder aplicar estas metodologías con base en la diversidad, ¿no? Sabemos que México es un país muy diverso y necesitamos saber integrarnos a la sociedad, ¿no? Bueno, me parece que ya hay algunas preguntitas, voy a ir mencionándolas. Víctor Hugo García nos dice, el gobierno de México anuncia la vuelta a la normalidad. Considero que en este momento regresar a la normalidad es volver al mismo estado de vulnerabilidad sin mejorar en nada nuestras condiciones, por lo cual se genera un ciclo donde se repiten una y otra vez los sucesos no deseados. La nueva normalidad debería ser mejor a la anterior. No sé si quieras comentar algo, Javier. Sí, estaba leyendo esa y la que sigue de cómo podemos implementar esto en instituciones educativas. Si quieren, leemos este primer bloquecito de preguntas y mientras respondo, otros comentan. También pueden hacer uso, miren a la derecha, hasta abajo de la lista de participantes. Si le pican en participantes, ya somos 60, por cierto.
Felicidades, Lorena, por la convocatoria. Trabajo Hasta abajo de la lista de participantes hay una función que dice levantar mano. Lo voy a hacer como un ejemplo. Se ve tanto en mi cuadrito de foto como en la lista. La voy a bajar. Ya no está, la manita azul. Entonces, esa la pueden utilizar. También le podrían mandar un mensaje a Lorena, si así lo prefieren, como se sientan más a gusto. Si gustas, entonces termino de leer estos mensajitos y luego Sí, porfa. hacemos una ronda de comentarios. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo podemos implementar esto en las instituciones educativas? De Claudia Pérez. Verónica nos dice, ¿cómo se está considerando el hecho inminente de que habrá brotes recurrentes de esta pandemia, así como la posibilidad de pandemias similares en los años futuros? Omar nos dice, ¿considera que México está preparado para recuperarse de una pandemia como la de COVID-19? Bueno, felicitaciones, gran ponencia, gran tema. Otra pregunta, ¿consideras que la gestión de la comunicación de riesgo en esta pandemia ha sido adecuada? Y nuestro director de investigaciones y posgrados, el doctor Oscar Soto, nos dice, ¿hasta dónde se ha generado en el sector público y social una conciencia de pensar en la gestión de riesgos bajo los criterios que nos has compartido, de modo que estén dispuestos a profesionalizar sus acciones? Y creo que son todos. Si quieres comentar algo, Por Javier. ahora sí, hacemos una rondita y sigue abierta la posibilidad de que alguien también comente, no nada más pregunte. Pero creo que las preguntas traen jiribilla, como dirían ustedes, están muy, muy, muy buenas. Y ya son en sí mismo opiniones o por lo menos poner el dedo en la llaga de algunos temas importantes, ¿no? La nueva normalidad famosa anunciada, me parece que es una mezcla de las dos cosas. O sea, si bien sí se ha dicho, creo que el discurso es el correcto, por lo menos el que yo he escuchado, no es regresar a la normalidad anterior, le llaman nueva normalidad porque se quiere regresar justamente a otra situación. Me parece que en la mayoría de los aspectos, y esto incluye pues claramente el de gestión de riesgos, no está definida. Entonces, bueno, hay que definir qué es esta nueva normalidad a la que, por la que no se quiere llegar a la misma situación de vulnerabilidades que teníamos antes. Claramente hay un principio con el que México está comprometido que se llama recuperarnos mejor. El eslogan está más en inglés, es el Build Back Better, que nosotros aplicamos en todos los planes de recuperación y en todas las, las asesorías que damos a gobiernos. Y creo que eso es lo que se debería analizar. Es decir, en concreto, hay que hacer análisis de vulnerabilidades de los sistemas que fueron, digamos, que estuvieron más en riesgo. Y aprovechar a regresar revisando la planeación de esos sistemas. Si tenemos un problema, por ejemplo, en la producción de alimentos, en el sistema educativo, y ahorita aprovecho a contestar la siguiente pregunta y tal, con ese análisis de vulnerabilidades podemos hacerle mejoras. Manejamos nosotros un concepto que se llama mejora de política pública. No es proponer un programa nuevo, el nuevo sistema educativo, el nuevo sistema, no, eso normalmente no funciona. A veces en un contexto de una crisis enorme, pues pega un programa completamente nuevo, pero realmente lo que recomendamos es revisar el sistema, cómo está funcionando, encontrar los puntos en donde puedo yo meter esas recomendaciones de resiliencia, de prevención, que reduzcan la vulnerabilidad y entonces impulsar eso. Pero eso implica un cambio particular en algún artículo de una ley, en alguna norma de un reglamento, en algún punto de una política pública concreta. Y por eso le llamamos propuesta de mejora de política pública, porque es sobre sistemas ya existentes. Un buen ejemplo es el sistema educativo. Cómo aplicar esto en el sistema educativo. Hoy, justo ayer, hoy y mañana estamos en un seminario por las mañanas que me toca abrir sobre el sector educativo y cómo meter el tema de resiliencia y tal
con varios expertos, expertas, como para aplicar en varios estados, y la verdad es que hay un chorro de oportunidades. Pero bueno, el reto, tenemos, por cierto, programas de educación resiliente o de educación segura o de escuela segura en varios estados. Hay en la Ciudad de México, bueno, se inició en Morelos con educación media, en Tabasco con educación básica, en Chiapas a los 3 niveles y más estados que yo no conozco o que no asesoramos nosotros, pero en esos estados estamos involucrados y hay oportunidad de hacer cambios en la currícula, de trabajar con los docentes y las docentes. Hemos formado, no sé, decenas de miles de docentes en este tiempo para incluir el tema. Hay la oportunidad de revisar también la infraestructura y la relación que hay de gobernanza, por ejemplo, con la Sociedad de Padres y Madres de Familia, etcétera, con 4 cambios en política pública educativa y 3 años de inversión, con muy pocos recursos, porque lo más caro es el salario y la infraestructura, y eso ya se tiene de los profesores, es más el equipo que asesora, que acompaña, un sistema de incentivos y de mejora de equipo, se puede hacer un buen programa de meter la resiliencia en la educación. Me encantaría, ojalá compartir esa experiencia y ver si Puebla estuviera interesado. Pero por lo pronto les comparto que se está haciendo en México en algunos lugares y sí funciona. Brotes subsecuentes, pues es algo que es ya casi seguro, es decir, como se dan cuenta ustedes dentro de un país, sobre todo el tamaño de México, el mapa de municipios muestra que hay zonas donde no ha llegado. Entonces, no es seguro que vaya a llegar a todas las zonas, pero nuestros colegas de la OMS nos dicen que lo más probable es que, digamos, con cualquier pretexto, ya sea un brote comunitario, por ejemplo, en una planta, una maquiladora, una empacadora, como está sucediendo ya en algunos lugares de México, Estados Unidos y tal, de repente van a venir brotes o olas o curvas altas subsecuentes en zonas que ahora están aisladas y hasta cierto punto protegidas. Puede suceder que tampoco suceda y aguanten el año, 3 meses que va a durar la vacuna en llegar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si, considerando que son zonas mucho más vulnerables, que tienen, pues digamos, menos ingresos, se pueden guardar menos, están viviendo más al día, muchos de sus familiares trabajan en zonas urbanas o en zonas turísticas donde probablemente ya se infectaron o se puedan reinfectar y tal. Entonces hay que estar mejor preparados en esas zonas. Aprendiendo la experiencia de los municipios que ya fueron afectados, hay que preparar planes de contingencia sanitaria para estos municipios. La verdad es que en Puebla, con sus 200 y pico municipios, una gran cantidad, muchos de ellos pequeñitos, aislados, algunos de estos en estas condiciones de tener entre 1 y 5 casos nada más, etcétera, se puede ser, de hecho, tomarse como un anexo del plan municipal de protección civil. Yo estoy seguro que existen ya muy buenos ejemplos. Probablemente Salubridad tiene ya esos instrumentos, pero si los tiene, bueno, en nuestra experiencia lo que se puede hacer es que los conozca el resto del gobierno, que los conozca la sociedad, los que viven, los que trabajan, los que invierten ahí, para que llegado el momento alguien levante la mano y rápidamente se junte el consejo y se apliquen las medidas de reacción rápida de respuesta. Y me parece que eso podría reducir muchísimo el sufrimiento en estas poblaciones que sí son más vulnerables, ni qué decir de los altos niveles de las comorbilidades de diabetes, hipertensión y hay que hay en nuestras comunidades indígenas. Es increíble en los últimos 20 años cómo ha aumentado, ¿no? Termino un poquito, pues sí, la comunicación y la nueva visión de GIRD en las instituciones y tal. Me parece que en esta administración se abre con esta nueva visión de GIRD muy, muy claramente, tanto por los funcionarios que ocupan esos lugares, que son personas que durante años con una trayectoria muy clara han sostenido esta visión, como por los primeros programas que tienen. Sí me parece que hay el reto de priorizar el tema de la GIRD en las políticas nacionales y en las políticas estatales, para que esa visión correcta, ese discurso adecuado, incluso algunos instrumentos de política pública que ya cambiaron y se adaptaron a esa visión integral, contemporánea, se vuelvan política pública transversal. Ese es el gran reto. Parece que sea muy caro, parece que sea muy complicado políticamente. No lo es. Me parece que es un tema de tener la voluntad, la comprensión de la cabeza de los gobiernos,
los poderes legislativos, del sector privado y la sociedad en general, y que se implementen pues una serie de medidas transversales que nos va a llevar mínimo lo que falta del sexenio. O sea, 3 años es lo mínimo, normalmente son 4 o 5, para poder hablar de este periodo de transversalización, institucionalización, que es una vina, las dos caras de la misma moneda, que nos lleva, digamos, desde que detecto en dónde hacer el cambio hasta que evalúo que el cambio ya quedó dentro de las normas, reglamentos, cultura institucional de estas dependencias de estos gobiernos. Vamos dando chance a otros comentarios porque se nos va el tiempo. Sí, Anne nos pregunta, ¿hacia dónde consideras que deberían de enfocarse los esfuerzos desde las organizaciones de la sociedad civil durante esta etapa de recuperación temprana para reducir los impactos económicos y sociales? Ricardo Gómez nos pregunta, más allá del acceso al agua, ¿cuáles crees que sean los derechos humanos que podrían verse más vulnerados en las condiciones post-crisis de la pandemia? También nos preguntan sobre las comunidades que tienen labores en el campo, que están en pleno, ¿qué se puede vaticinar para los campesinos y su producción? Y finalmente, si deberían considerarse presupuesto de la Federación para la reactivación económica y que no sean las personas afectadas quienes carguen con la crisis a través de créditos. Sí, totalmente. A ver, déjame apuntar esta última. Ok, sí, vamos a ver, sociedad civil en este momento. Me parece que un error es que cuando llega un desastre, toda la sociedad civil dice, vamos a trabajar en reconstruir vivienda, que es lo que urgía porque el sismo del 2017 fue lo que más afectó, etcétera, etcétera. La realidad es que no es así, digamos, es un despropósito. Hay organizaciones especializadas en los temas que nos afectan, por ejemplo, en este momento especializadas en salud, especializadas en atención a temas de conflictos de violencia doméstica o de violencia de géneros, especializadas en temas de recuperación económica de medios de vida, etcétera. Las organizaciones me parece que deberían integrar el tema de la recuperación y de la salud en lo que ellos ya saben y ellas ya saben hacer muy bien hecho y seguir haciendo eso que estaban haciendo. Si yo, por ejemplo, asesoro artesanos, llega el COVID, bueno, pues participar en informarme, en entender bien y poder dialogar esto, porque mi papel como agente externo a las comunidades es un papel súper importante interculturalmente hablando, de traducir, de dialogar con ellos para, pues, curar esta infolemia, digamos, tan común que también afecta a las comunidades aisladas, a las zonas periurbanas, etcétera, ¿no? En la recuperación, pues claramente diagnosticar cómo está quedando el trabajo que estoy haciendo de artesanía, yo que soy experta en artesanía, cómo se está afectando y cómo puedo paliar esas afectaciones y tal. Y aquí contesto tal vez algo que no había comentado antes. Hay que tratar de evaluar, digamos, los impactos económicos. Hay una metodología que con gusto luego les puedo compartir, que se ha adaptado para evaluar esas pérdidas. En este caso, no hay daños por la pandemia, pero sí hay pérdidas. Todo lo que se deja de vender, se deja de ganar, se deja de producir, etcétera, se considera una pérdida. Y hay unas que son directas y otras importantísimas que son indirectas. Entonces, sociedad civil puede ayudar a medir esto y visibilizarlo. Yo sé que es un despropósito querer hacerlo al nivel de que lo hace INEGI o las universidades. La Ibero, por cierto, tiene un proyecto muy interesante para ayudarnos y varios laboratorios que miden impactos y tal, pero sí podemos hacer estas evaluaciones, autoevaluaciones, evaluaciones de percepción y tal, y visibilizarlo para que tengan los apoyos realmente necesarios, ayudarlos incluso a levantar la voz, darles voz a los que no tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Esto puede hacer la sociedad civil y entre más coordinado lo hagamos, mejor. O sea, creo que si hay una mala práctica, digamos, de mantenernos aislados. Ahora bien, creo que, digamos,
Juntos 19S como red en Puebla, que muchos y muchas de ustedes conocen, es un ejemplo de cómo la sociedad civil se ha organizado bien y es un ejemplo para otros estados. Yo siempre lo pongo como ejemplo donde voy, porque como red estatal es una red que no pierde mucho tiempo en ponerse de acuerdo, actúa, baja recursos, toma acciones, está combinada academia y tal, incide en política pública. Entonces me parece que esa sería una muy buena combinación. Cada quien haciendo lo que sabe hacer y tal, y metiéndole nada más el ingrediente de la recuperación. Derechos humanos, les iba a decir para no playarme demasiado, que hay un protocolo, unas directrices esenciales que nuestro alto comisionado para derechos humanos sacó y que renueva porque va complementando, va mejorando cada vez, sobre qué derechos están en mayor riesgo. Claramente, impartición de justicia puede sufrir, proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo personal de salud, minorías, adultos mayores, prevenir violencia, discriminación por temas de edad, eh, étnicos, de género, etcétera, LGBTI y demás, defensores de derechos humanos que están siendo ahora más vulnerados, desgraciadamente. En fin, es un documento muy, muy rico que también me gustaría compartirles a través del sistema que nos recomiende Lorena, pero que tengo aquí y estoy revisando, y justo sacaron ayer, entonces la versión que tengo es la más actualizada, de qué riesgos están perdón, qué derechos están en riesgo de ser violados y cómo prevenir que esto suceda, cómo canalizarlo en caso de que suceda. En términos de apoyos gubernamentales, sí, la CEPAL, nosotros, digamos, tenemos organismos especializados en Naciones Unidas, recomienda que haya, especialmente en América Latina y en los países donde se espera una mayor caída del Producto Interno Bruto y otros indicadores, algún sistema de transferencias general, más general que los que tenemos ahora. Habría que evaluar esto, estudiarlo. En México esto, si no estoy mal, equivaldría a un poquito más del 6% del PIB. Es enorme lo que se requeriría, pero también es igual, casi igual, al déficit que tenemos en pago de impuestos, digamos, a la evasión de impuestos. Entonces, para que nos demos una idea de que si tuviéramos un sistema cada vez más eficiente, podríamos financiar este tipo de mecanismos, ¿no? Por lo demás, me parece que se está haciendo propuestas parciales y una virtud de estas es que sean adaptativas. Se está revisando, lo que no funciona se revisa, se cambia, etcétera. Yo que estoy en diálogo con el tema de empresas sociales, hay mucha flexibilidad, mucha apertura para buscar mecanismos y de hecho el INAES va a trabajar junto con nosotros en este y en otros proyectos para pilotear el tipo de apoyos. Pero sí estoy de acuerdo con quien preguntó que para realmente tener una propuesta, digamos, contracíclica integral, tendría que haber este apoyo generalizado del que habló la CEPAL en los últimos días. No sé si me faltó uno por ahí, Lorena. Si no sobre las labores en el campo, ¿qué se puede vaticinar para los campesinos? Bueno, los campesinos tenemos dos situaciones, ¿no? Los que trabajan en su propio sistema, en sus tierras y tal, y los jornaleros. El tema de los jornaleros es una bomba de tiempo. Sinaloa, si ustedes recuerden, aumentó muchísimo los casos. Ahorita ya pasó el cenit de su curva, por el tema de los jornaleros. Y también ha habido mucha difusión del virus y muchas infecciones por el regreso de todos esos jornaleros que quedaron sin empleo en algunas zonas del centro y noroeste del país y regresaron a Oaxaca, Chiapas, a Guerrero, etcétera. Es una bomba de tiempo porque me parece que poca vigilancia de las autoridades. La SADER acaba de emitir un protocolo, pero apenas lo emitió hace un mes, me parece muy afortunado, de medidas preventivas y de cuidado. Pero es que realmente si tú ves el transporte en el campo, es en camiones de redilas, todo el mundo junto, los alimentos también en zonas muy pequeñas, cuando se quedan a dormir también, hacinamiento. Entonces ahí hay un foco importante.
en el trabajo en las propias tierras. Creo que es lo que ya comenté hace rato, es analizar el sistema y ver en dónde está fallando, porque si hemos, de este diagnóstico que solamente en una muestra de 200 comunidades aplicamos, vimos cómo está muy debilitado el sistema de producción, digamos, de alimentos propios. La gente se ha comido su reserva, se comió el pie de cría, muchas no tienen semillas y entonces no puede salir. Los mecanismos alternativos como familiares del municipio vecino que antes me pasaban semilla, mano vuelta y tal, están ahorita suspendidos y se nos viene, pues en medio del aislamiento se nos viene la época de siembra, de temporal. Entonces, no va a ser fácil. Yo creo que sí podemos intervenir nosotros desde nuestras pequeñas posibilidades en analizar a distancia esto y tratar de sugerir métodos alternativos. Por ejemplo, nosotros en el sureste vamos a cofinanciar la distribución de semilla para la milpa, de semilla de maíces criollos, zona por zona, sin mezclar unos y otros, miles y miles de kilos, y gracias a una estructura muy organizada de las propias comunidades indígenas que censaron lo que les hacía falta más o menos unos 16,000 kilos en varios estados, casi, bueno, en fin, 3, 4 estados de la República, y la existencia de un movimiento que se llama Guardianes de Semilla, que justamente se dieron a la tarea de guardar no solo su propia semilla, sino muchas más y de una mayor variedad, mayor agrobiodiversidad. Vamos a poder ayudarles a que sin riesgo, a través de fletes con mucha vigilancia sanitaria y tal, y antes de las primeras lluvias que se esperan para mediados de junio, se distribuya esta semilla comunidad por comunidad, como un ejemplo. Bueno, no sé cómo andamos o cómo andas de tiempo, pero ya las últimas preguntas. Hay una un poco compleja. En el tema de la relación o la nueva relación entre las personas y el medio ambiente, dentro de este proceso de respuesta escalonada para atender la crisis, ¿qué se propone? Y después, a modo de solución, ¿qué tan viable consideras que es destinar recursos para incentivar agroecosistemas en las ciudades? Y la última, que creo que lo podemos hacer en las redes, para la recuperación o prevenir la crisis ante los desastres, psicológicamente, ¿qué bibliografía nos recomiendas? Bueno, qué bueno que era para los últimos 2 minutos, porque está complejo. Bueno, me parece que por otro lado no está muy peleadas unas con otras. Tal vez me centre un poco en estas oportunidades que se dan de nuevas formas de vinculación, de relación, en particular con el medio ambiente y con nuestros ecosistemas suburbanos, digamos, más cercanos, para no quedarnos siempre en las realidades bucólicas, así, rurales, ¿no? Bueno, sí me parece que aunque no se mencione de manera ideologizada, pero la pandemia nos muestra pues una debilidad de la forma como nos relacionamos con el medio ambiente, de la forma de producir, de invertir, de tener servicios públicos y tal. Y uno de los sistemas más delicados es el de alimentos. No hemos detectado todavía, no se ha dado a conocer una crisis de granos y tal, pero sí se espera que suban algunos precios y claramente algunas zonas del planeta van a tener una crisis de alimentos en lo que resta del año porque se nos van pasando etapas, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, en el censo vimos cómo en el aislamiento se empezó a sembrar, a volver a producir más hortalizas en zonas periurbanas. Lo hicimos también luego de manera extra o intercambiamos información con Ciudad de México, con ciudades del sur de México. En Puebla, por cierto, no, pero ya me lo dirán ustedes. Entonces crece la cantidad de gente que vuelve a ver con interés la producción de alimentos y tal, y una revisión de la relación con el medio ambiente. Me parece que es, de nuevo, pues una oportunidad.
yo insisto en recomendar, bueno, seamos sistemáticos, hagamos un análisis de vulnerabilidades en un territorio, de preferencia participativo, multiactoral, y vemos en dónde estamos siendo más vulnerables como comunidad urbana, como comunidad rural, vis a vis, digamos, lo que nos está mostrando COVID, pero también en una relación en donde las soluciones busquen, pues, digamos, las economías circulares, producir, digamos, y consumir lo más local posible y soluciones respetuosas del medio ambiente. Yo les digo, cuando tenemos una crisis tan grande y paran los sistemas, es mucho más barato rediseñar que cuando no paran, ¿no? Entonces, habría que evaluar, por ejemplo, esto de la producción con semillas locales, de reactivar la producción de alimentos y tal. Yo conozco pues experiencias que subsidian, reducen el pago de predial, reducen el pago del agua y tal a las familias que lo están haciendo. Valdría la pena de verdad explorarlo. No como un programa típico de reparto de semillas para hortalizas en las casas, sino algo más creativo. Hay barrios, hay municipios donde están haciendo mercaditos itinerantes ahorita en medio del COVID. Se cierran los grandes mercados con peligro y se están haciendo estas alternativas. Entonces, creo que sí valdría la pena replanteárnoslo. Bibliografía, bueno, me parece que sí valdría la pena, Lorena, perdón, abrir, pero es que estoy viendo aquí de los participantes algunos que conozco pero valdría la pena, Lorena, abrir una carpetita para compartir bibliografía. Yo ya les ofrecí 2 y ahorita ya me están pidiendo aquí algunas otras. Bueno, esto tiene un poquito que ver con la pregunta que no contesté bien hace rato. Hablaba yo de que hicimos toda una encuesta de lo pertinente que es la información sobre la pandemia. Me parece que es lo básico tener una buena estrategia de comunicación. Yo creo que sí hemos mejorado mucho con respecto a hace, pues, cuando yo empecé con esto en 2002, 2003, pero aún así creo que sí podríamos mejorar más. Y un reto que tenemos todavía es generar para este tipo de soluciones comunicación diferenciada. Es decir, el gobierno como gobierno le cuesta mucho generar mensajes diferenciados porque tiene que hablar con millones y millones de personas. Entonces, tenemos que tener un sistema que venga, que baje con la información oficial de arriba abajo, pero que después los municipios tengan, digamos, la capacidad de agarrar ese mensaje nacional de alerta o de aviso o de regla de medida preventiva o de programa de reactivación y digamos, adaptarlo a la realidad y retroalimentar a las autoridades y decir, bueno, aquí tuvimos que cambiar lo del tapabocas por esto y por esto, o aquí tuvimos que recomendar que se usaran horarios diferentes y tal. Entonces, lo mismo diría yo en cuanto a las otras preguntas de comunicación. Esto fue un poco lo que nos llegó. Que no podía haber una estrategia, ni siquiera como indígenas, tenía que ser digamos, diferenciada. Unos avisan a través de cohetes, otros a través del sonido de la escuela, otros rentan una camioneta con un altavoz, etcétera. Entonces, digamos, este reto es el que veo que no tenemos muy aceitado. Una oportunidad de nuevo es el sistema educativo, que llega a todos los lugares y tiene infraestructura. Otro sería el de protección civil, que la verdad también tiene gran movilidad, es la caballería de los gobiernos municipales. Podría, digamos, tener la velocidad de la caballería, ese símil del ejército antiguo, ¿no? La caballería era la que permitía hacer movimientos rápidos y cambios de táctica, y luego ya seguía toda la infantería lentamente. Entonces, aprovechemos estos sistemas para mejorar la comunicación con la población. Yo todavía tengo unos minutos, ya estoy en tus manos, Lorena, si hubiera algo más que alguien quiera comentar o alguna duda adicional. Hay un par de preguntas, pero creo que ya las has respondido de alguna manera sobre cómo regresar a la normalidad y si es posible crear un nuevo mañana, pero creo que de alguna manera lo has respondido, al igual que una estrategia de información para
la desinformación, que ahora se llama infodemia. Sí. Pero creo que ya lo has respondido intrínsecamente, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, esto de la respuesta, yo me imagino que se refiere al proceso de regreso escalonado, ¿no? Sí, no sé si alguien está preguntando. Bueno, nada más a ese respecto hay unas experiencias bien interesantes también ahí en Puebla, que aquí varios colegas que están escuchándome, Robert, Luis y tal, al respecto del medio ambiente y los riesgos y cómo imaginarnos una realidad diferente. A ver, tenemos dos formas de resolver, por ejemplo, el problema de acceso al agua de una comunidad en la sierra o el problema del deslizamiento de una... A ver, me parece, perdón, que hay un micrófono abierto. Si podemos Ya lo cerrarlo. sé. Gracias. Dos formas, si una es con infraestructura gris y la otra es con la llamada infraestructura verde, que es muy, muy, muy mala, una noción que no me gusta mucho, pero digamos, y una forma de reunir las dos preguntas que me hacían es los enfoques de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, si queremos, por ejemplo, reactivar la producción agrícola, pero a la vez evitar el deslizamiento de una ladera, pero a la vez evitar que se nos seque el manantial o el río de donde nos estamos abasteciendo de agua, una solución es invertir gran cantidad de plata en infraestructura, cemento, diques, etcétera. La otra es regresar a un buen manejo de la cuenca. Entonces tenemos un buen manejo de la cuenca, entonces tenemos la zona forestal que ya se evita la deforestación, las parcelas que ya están abiertas pero que se manejan de manera más intensiva, con curvas al nivel y con terrazas, se produce más en menos terreno, se vende mejor, se certifica, se cuida, digamos, la cuenca también como una zona de captación de agua, manejándose, digamos, para que el agua, pues digamos, percole y no erosione el suelo. En varios casos hay que hacer arreglos agroforestales, en otros hay que replantar o dejar que se regenere la vegetación, pero entonces tenemos un problema hídrico, un problema productivo y un problema de protección civil manejados de acuerdo con el medio ambiente. A esto le estamos llamando gestión de riesgos o adaptación climática o desarrollo basado en la naturaleza o soluciones basadas en la naturaleza. Hay un chorro de experiencias en el país. Trabajamos mucho con zonas, por ejemplo, costeras, mismo pesca, etcétera, en zonas de cuencas de río inundables en donde se restablece toda la vegetación originaria de las laderas y se destruyen los diques de cemento que nada más estaban haciendo que se asolvara el fondo del río y al desbordarse el agua ya no regresaba, sino que se quedaba durante meses inundando a la parte de afuera, etcétera. Y lo estamos haciendo también en zonas de ladera, tomando en cuenta que en México casi 800 municipios tienen alto riesgo de deslizamiento de ladera por mal manejo, por deforestación, etcétera. Y en los últimos 20 años, ustedes saben, después de los sismos, las principales causas de muerte son deslizamientos e inundaciones súbitas. Esos venidas de agua o de masa de suelo que se desliza por la misma razón, ¿no? Entonces, espero con este nuevo enfoque que también les podemos compartir algo de bibliografía, dar algunas ideas nuevas sobre esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los asistentes. Nos comprometemos a buscar una plataforma para compartir la bibliografía que nos han solicitado, que creo que es de mucho interés. Y bueno, los invitamos a seguir participando en los eventos ahora virtuales que tenemos que realizar. Estaremos en comunicación. Cualquier interesado nos puede escribir directamente a admisiones de .posgrados o al correo de la especialidad. Pueden visitar nuestras redes sociales y compartiremos el video completo. Ya nos compartió nuestra
jefa de admisiones, los datos, y compartiremos el video completo en las redes por si tienen alguna duda, si no lo pudieron ver completo. Y bueno, les agradecemos, les reitero mi agradecimiento a Javier por habernos accedido a dar esta plática tan interesante. Y bueno, nos despedimos con mucho gusto de todos, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, gracias Lorena, gracias a todos y a todas, ¿eh? Que tengan buena semana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Lore.